Saludos y bendiciones una vez más. En esta tarde, como de costumbre, cada viernes en la tarde compartimos nuestro seminario o este seminario que estamos impartiendo en este tiempo acerca de la intercesión y la guerra espiritual. Y hoy vamos a estar compartiendo la lección número 3. La primera lección que vimos fue sometimiento, la segunda autoridad y la segunda unidad, y la de hoy tiene que ver con autoridad. Vamos a orar para dar inicio a este tema o a este tercer tema de este seminario de intercesión y guerra espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por un día más de vida, te damos gracias por tu Espíritu Santo, Dios amado, te damos gracias por tu Hijo Jesús muriendo en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias una vez más, Señor, porque estamos viviendo en un tiempo profético excelente. Estamos viviendo en un tiempo profético en el cual tú, Dios amado, nos has permitido vivir para llevar adelante tu obra en tiempos difíciles, en tiempos complicados, pero sabiendo siempre que son tiempos de victoria, Señor, porque tenemos nuestra confianza puesta en ti, Padre amado. Por eso una vez más te damos gracias, Señor, por cada una de las cosas que suceden en nuestras vidas, Dios, por lo bueno, por lo excelente, pero también, Señor, por esos momentos a veces de pequeñas tribulaciones o, como suelo decir, aparentes tribulaciones en nuestras vidas, Dios, porque tu palabra enseña que los que a ti te aman, Señor, todas las cosas le ayudan a bien, porque hemos sido llamados con un propósito. Y nuestro propósito en este tiempo, Señor, es establecer tu reino de una manera excelente y excepcional, Señor. Por eso una vez más te pedimos que prepares nuestra mente y nuestro corazón en este tiempo para recibir esta lección, esta impartición que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, una vez más te damos gracias, Señor, y toma tú, como de costumbre, el control de este tiempo para impartir esta lección. Señor, en el nombre de Jesús, una vez más, gracias. Amén. Y decíamos, hoy vamos a tratar acerca de autoridad. Y a veces no nos damos cuenta que los pequeños escenarios de la vida nos están preparando para cosas aún mayores. Esos pequeños escenarios donde estamos en un momento determinado son la escuela, son la universidad, son la capacitación para cosas mayores en nuestra vida. Si nosotros vamos al primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 45, vamos a encontrar allí a David, y dice así la palabra: entonces David dijo al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Ahí estaba, todos conocemos este pasaje, la historia bíblica. Ahí estaba Goliat desafiando a los escuadrones del Dios de Israel. Los que estaban allí con Saúl pensaban que ese filisteo era muy grande, que el ejército de los filisteos era muy fuerte, porque ellos ciertamente estaban viendo un enemigo físico que estaba luchando contra el ejército de Saúl y contra Saúl mismo. Pero David tiene una percepción diferente. David, cuando llega allí, él no pregunta: ¿quién es este incircunciso?, como así mismo dice en la Escritura, que está desafiando a los escuadrones del rey Saúl. No, él dice: ¿quién es este incircunciso que está desafiando a los escuadrones del Dios de Israel? Él no peleaba por un hombre, él no peleaba por un rey, él peleaba. Él estaba netamente bajo la autoridad, sometido y en obediencia al Señor en todo momento. Él sabía que su vida tenía un propósito, y era luchar, era pelear, era adorar, era glorificar, obedecer y servir al Dios de Israel. ¿Amén? Como vemos, el mundo en que vivimos es un lugar que está muy lejos de ser un lugar feliz para la gente en cuanto al concepto de felicidad que muchos tienen. La caída del hombre, el pecado, han traído como resultado desgracia, infelicidad, de una manera tremenda. De modo que abundan, o sobreabundan, diría yo, las malas noticias. Y la gente, sin darse cuenta, dejan que su corazón se inunde de temor y de desesperanza. Pero hay algo que tenemos que saber como iglesia. En medio de este mundo está la iglesia del Señor. Una iglesia que está llamada a ser columna y baluarte de la verdad. Una iglesia que está llamada a
ser en todo momento sal de la tierra y luz del mundo. Una iglesia contra la cual el Señor prometió que las puertas del Hades no pueden prevalecer. ¿Ve? Es decir, nunca el reino de las tinieblas va a prevalecer sobre la iglesia, sino que la iglesia siempre va a prevalecer sobre el reino de las tinieblas. La iglesia siempre va a tener, aunque muchos no lo quieran creer, aunque muchos desde una perspectiva a veces un tanto dogmática, tradicionalista o religiosa, piensen que estamos para obedecer todo cuanto viene. No, la iglesia está para, dice la palabra, que somos cabeza y no cola, que estamos para dar y no para pedir prestado. Somos una entidad de gobierno espiritual, y ese gobierno espiritual tiene que traducirse en un gobierno también en el orden físico. ¿Amén? Y esto no voy a abundar mucho sobre este punto porque tendríamos que hablar mucho, pero nos damos cuenta a veces que hay muchos, pero muchísimos creyentes que sin número de ocasiones son derribados por esa insidiosa treta de Satanás del temor. Hay mucha gente con temor, hay mucha gente con miedo, ese miedo, ese temor paralizante, ese miedo desconcertante que más que todo te quita las fuerzas, te quita la orientación, te desorienta y te aplasta prácticamente. Y hay gente que están dentro de la iglesia y están desorientados, están sin fuerzas, están casi que aplastados bajo el enemigo. Recuerdo hace mucho tiempo que predicaba en una iglesia en Cuba, me invitó el pastor a predicar y predicaba, y usé esta frase y el pastor se molestó. Dije, porque Satanás está en la acera de enfrente desafiando a la iglesia, como estaba Goliat desafiando a los escuadrones de Israel. Y el pastor se molestó. Y tuvimos que, con mucho amor, con mucha paz, conversar, explicarle para que él, porque se perdió prácticamente toda la sustancia del mensaje que estábamos compartiendo, que precisamente era ahí en Primera de Samuel capítulo 17. Y perdió la esencia de lo que estábamos porque no entendió que hay un enemigo que está constantemente acechándonos, pero que está vencido. Eso es lo fundamental. Él nos puede acechar, pero él está vencido. Lo más terrible del temor en el creyente es que lo anula y lo hace inoperante. Cuando un creyente tiene miedo, cuando un creyente se llena de temor, no del temor reverente a Dios, sino de ese temor que es miedo, se paraliza, y al paralizarse queda anulado. De hecho, en momentos niega su fe, en momentos llega a negar con sus actos la fe que profesa con sus labios. ¿Amén? Y por tanto se vuelve inoperante. No cumple propósito dentro del reino. Por eso una de las tretas de Satanás, una de las tretas del derrotado, va a ser tratar de intimidar a la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque él sabe que una iglesia paralizada por el miedo no representa amenaza ninguna para su reinito, para su reino ya derrotado desde hace más de 2000 años. ¿Amén? Ahora, cuando el creyente siente miedo, lo primero que va a pasar es que su fe se va a anular. Porque cuando tememos, ya hemos perdido la fe. No estamos creyéndole al Señor, sino que estamos creyéndole a ese sentimiento de miedo que ha tomado parte en nuestra vida. ¿Y qué sucede? Cuando nuestra fe se anula, uno no puede operar en lo sobrenatural. Una fe anulada no nos deja operar en lo sobrenatural, porque la fe es lo que nos mueve a cada uno. Y la fe más la acción provoca los milagros. La fe más la acción es lo que va a mostrar al mundo lo sobrenatural. ¿Amén? Por tanto, cuando uno se vuelve inoperante, cuando uno no opera en lo sobrenatural, va a operar en lo natural. Si no estamos operando en lo sobrenatural, evidentemente vamos a operar en lo natural. Y aunque nuestro actuar, nuestra actividad, nuestra acción pueda parecer impresionante, no es más que una forma más de religión. Hay gente con temor, hay gente inoperante, hay gente con su fe anulada, que hace cosas que parecen enormes, que parecen tremendamente impresionantes, pero no son ni más ni menos que una forma más de religión. ¿Sí? Y no hablamos de
religión, desde el verbo religar, de estar ligado nuevamente con Dios. No, hablamos de una religión sin poder. Una religión que no alguien que dígase llamarse discípulo del Señor y no opere en lo sobrenatural, simplemente está practicando una religión carente de todo poder, porque lo sobrenatural es lo que sustenta precisamente esa demostración de fe que nosotros tenemos. Santiago dijo, muéstrame tu fe sin obra, yo te mostraré mi fe por mis obras. Y hablamos cuando fluimos en lo sobrenatural, nosotros estamos, de hecho, fluyendo en lo sobrenatural, mostrando la fe que cada uno de nosotros tenemos, mostrando que ni más ni menos hemos creído a un Dios que por demás es un Dios sobrenatural, un Dios que nos lleva de victoria en victoria, un Dios que nos lleva a conquistar todo aquello que Él nos ha prometido. Ahora, cuando como intercesores nos trazamos metas para orar por una ciudad, descubrimos que hay una estrategia satánica de temor. Cuando como intercesores nosotros sentimos la necesidad de interceder por nuestra ciudad, tenemos que darnos cuenta que tenemos que ser discípulos del Señor maduros. Tenemos que ser gente que va y está avanzando por un trecho o un gran trecho en el sendero hacia la maduración. ¿Por qué? Decíamos al principio de este seminario, dejamos de pensar en nosotros para pensar entonces en ellos. Dejamos de pensar en el yo para pensar en el ellos. Dejamos de estar haciendo súplicas y rogativas por nosotros mismos y comenzamos a interceder por nuestra ciudad para que sea alcanzada por el poder de Dios. Y lo primero que va a hacer el enemigo es tratar de traer temor sobre la iglesia. Cuando nosotros vamos al primer libro de Samuel y vemos la historia que allí se narra de un ataque enemigo a una de las aldeas de Israel en tiempo del rey Saúl, nosotros vamos a ver algunos principios allí contenidos que nos ayudan a comprender las verdades que estamos presentando. Y vamos a leer en el primer libro de Samuel, capítulo 11, del verso del 1 al 7, dice, después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita les respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Jabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo. Y todo el pueblo alzó su voz y lloró. ¿Bien? Dice, y he aquí que venía del campo tras los bueyes, y aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contestaron, y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Primero, el primer principio, la primera cuestión interesante que vemos acá. ¿Qué hacemos ante las malas noticias que de continuo inundan nuestros oídos? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Nos quejamos lastimosamente, como hizo el pueblo de Jabes de Galaad, o damos una respuesta diferente? Y es importante la respuesta que demos a esta pregunta, porque vivimos en un tiempo que la Biblia define como el presente siglo malo, lleno de maldad, lleno de impiedad, de hombres impíos, de malas noticias. Cada día la maldad aumenta, cada día el amor se enfría más. ¿Ven? Pero nosotros tenemos una identidad de reino. Nosotros tenemos que mantener esa identidad de reino que tenemos y vivir por esa identidad de reino que nosotros
tenemos. Si vamos al libro de los Gálatas, el libro de los Gálatas en el capítulo 1, versos 4 y 5 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Tú y yo vivimos en este presente siglo malo. Tú y yo vivimos en este mundo donde cada día las cosas son más difíciles, donde crece más la maldad, donde se enfría más el amor, y por tanto estamos en medio de este mundo. Pero recuerde que Jesús le dijo al Padre: Padre, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal. Y aquí, en Gálatas, la palabra me está enseñando. Dice que Jesús se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. El presente siglo malo es para aquellos que no obedecen al Señor, para aquellos que no han puesto su fe en el Señor, para aquellos que no viven conforme a la voluntad del Señor. ¿Bien? Entonces, si esta es una época mala, habrá motivos de sobra para quejarse. La gente tendrá motivos para quejarse. Aquellos enemigos, o al igual que los enemigos de este tiempo, vendrán sobre los de Jabes llenos de amenaza y prepotencia. Así vienen los enemigos de la iglesia, llenos de amenaza, llenos de prepotencia, queriendo sojuzgar la iglesia, queriendo frenar la iglesia. ¿Ven? Y muchos tendrán deseos de lamentarse y dirán: oh, qué mala suerte tenemos, como si la suerte jugara algún papel, tal como le sucedió a ellos en aquel momento. ¿Ven? Pero te quiero decir algo. Tenemos que darnos cuenta que en esta historia no todos se quejaron. No todos sucumbieron ante el temor. No todos tomaron como opción la quejabanza en lugar de la alabanza. Dice mismo en 1 Samuel capítulo 11, versos 5 y 6: y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, escuche bien, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. ¿Sí? Dios está buscando Saúles en este tiempo, que cuando escuchan esas malas noticias, cuando escuchan esas palabras de derrota, cuando escuchan esas palabras que vienen a matar a la fe, cuando escuchan esas palabras que dicen no se puede, cuando escuchan esas palabras que dicen cada día va a ir de mal en peor, se enciendan de tal manera, su corazón palpite de tal manera, su corazón se compunja, pero a la vez se llene de esa ira santa, y de hecho, como hizo con Saúl, el Espíritu de Dios va a venir sobre tu vida. Y eso te va a dar la fuerza necesaria para que tú tomes la pasión que Dios pone en tu corazón y salgas a hacer la obra de Dios de una manera diferente. Salgas como un intercesor lleno del poder sobrenatural de Dios para afectar tu ciudad, para afectar tu barrio, para afectar tu familia, para afectar tu nación. ¿Ven? ¿Por qué? Porque Dios está buscando hombres y mujeres que paguen un precio en intercesión. ¿Ven? Porque si usted se da cuenta, la Biblia no habla de hombres que se mantuvieron ni mujeres que se mantuvieron inactivos, sino habla de hombres y mujeres que se mantuvieron activos. No habla de hombres y mujeres que se amedrentaron ante el enemigo, sino de hombres y mujeres que dieron el paso al frente. ¿Ven? Por tanto, nosotros tenemos que ser y tomar como ejemplo a esas personas y dar el paso al frente ante cualquier amenaza del enemigo, ante lo que el enemigo quiera hacer en contra nuestra. Tenemos que dar el paso al frente. Usted se va a dar cuenta que ahí, porque le hice énfasis, dice: al oír Saúl estas palabras, es la clave en todo el pasaje prácticamente. ¿Ven? Porque ahí indica que diferentes personas reaccionan de manera diferente ante las malas noticias. ¿Ven? No todo el mundo reacciona de la misma manera. Las palabras que oyó Saúl, o las palabras que oyó el pueblo y también le contaron a Saúl, fueron las mismas. Sin embargo, la reacción fue diferente. Cuando vemos por qué el pueblo llora, pero Saúl monta en cólera ante los enemigos del Señor. Vamos a notar en todo el pasaje que no solo el rey se llena de justa indignación, sino que esa indignación sucede al derramamiento del Espíritu sobre él. Cuando él escucha
estas palabras, el Espíritu se derrama de una manera poderosa sobre él. ¿Por qué? Porque esa ira santa lo llevó a tomar una decisión. ¿Amén? Saúl realmente no se encolerizó porque escuchó una mala noticia. No, 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 no. Saúl se encolerizó porque Dios, que estaba sobre él, escuchó una mala noticia. Tal vez Saúl como hombre se hubiera quedado conforme, hubiera dicho, realmente hay razón, vamos a hacer un pacto. No, no, no. El corazón de Saúl en ese momento estaba a tono con el corazón de Dios. Y lo que hizo que Saúl explotara de esa manera fue darse cuenta que si Dios estaba con él, no había nadie que pudiera ir contra él. Entonces, a veces nosotros no nos damos cuenta como iglesia que la Biblia lo dice categóricamente. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por tanto, Dios echa fuera todo temor, Dios echa fuera todo miedo. Dice que el Señor nos ha dado espíritu de amor, poder y dominio propio. Por tanto, hay un trío ahí que Dios nos ha dado. Nos ha dado amor, poder y dominio propio. Nos ha dado ese amor para amar a Dios, para amar a nuestro prójimo, aún para amar a nuestros enemigos, pero nos ha dado el poder para cambiar las cosas. Y nos ha dado el dominio propio para que no sucumbamos ante las amenazas del enemigo, que no sucumbamos ante las tretas de Satanás, sino que nos mantengamos siempre firmes en nuestra fe, por la convicción que hemos adquirido. Saúl tenía el Espíritu Santo desde el momento en que había sido ungido como rey por Samuel. La unción en Saúl era lo que estaba haciendo la diferencia. Por tanto, la unción sobre tu vida es lo que va a hacer la diferencia. Según como tú reacciones ante esa mala noticia que estás escuchando, vas a mostrar la unción que hay sobre tu vida, el respaldo de Dios que hay sobre tu vida. Vas a mostrar cómo tú le estás creyendo precisamente al Señor. La mala noticia era la misma para todos. No era una noticia diferente para Saúl y otra para el pueblo. No, la mala noticia era la misma para todos. Los oídos de Saúl eran oídos humanos como los de todos los demás. Los enemigos eran tan malos como aparentaban ser. Pero Saúl sabía una cosa, que él había sido ungido como rey por Dios. Saúl entendía que la unción estaba sobre él, que el pueblo no había sido el que había sido ungido como rey, y él tenía que tomar una decisión. Y la palabra enseña que nosotros somos reyes y sacerdotes. El Señor nos ha ungido, ¿ven? Y estamos bajo su unción. Ahora, si nosotros decidimos ser intercesores, pero intercesores que marquen pautas en la oración por las ciudades, es menester que entendamos esta verdad cardinal. La unción es lo que va a hacer la diferencia ante las malas noticias que Satanás propaga para intimidarnos. La unción sobre ti es lo que va a hacer la diferencia. Por eso es importante, es vital una íntima relación con el Espíritu Santo. No hay manera que nosotros podamos vivir nuestra vida cristiana si no tenemos una íntima relación con el Espíritu Santo. ¿Ven? ¿Y cómo podemos nosotros preservar la unción ante el ataque de las malas noticias en el presente siglo malo del cual hemos sido librados por la muerte de Jesús en la cruz? Vamos a seguir o a sugerir un plan práctico y sencillo para lograr nosotros preservar esa unción aún ante las malas noticias. Lo primero que usted y yo debemos hacer es cuidarnos de esas palabras que destruyen la fe. Hay palabras que solamente van a ser lanzadas a tu vida para destruir tu fe. ¿Ven? Ahora, ¿y de dónde pueden venir estas palabras? Estas palabras pueden venir de 4 fuentes fundamentales. Primero, pueden venir de otras personas. Si vamos a Deuteronomio capítulo 1, verso 28, dice la palabra: ¿a dónde iremos? Nuestros hermanos han hecho desfallecer nuestros corazones diciendo: este pueblo es más grande y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo. Y también vimos allí a los anaquitas. ¿A dónde iremos? Sus propios hermanos, otras personas que estaban allí, estaban trayendo una
Palabra que destruía la confianza que ellos debían tener en Dios en ese momento. Dice, nuestros hermanos han hecho desfallecer nuestros corazones, diciendo, ¿quiénes? Sus propios hermanos. Hay hermanos que van a tratar de que tú desfallezcas. Hay hermanos que van a venir trayendo una palabra para destruir tu fe. Yo le creo al Señor. Y le creo al Señor que estamos en este momento, en esta ciudad, para marcar la diferencia. Que estamos en este momento, en esta ciudad, para interceder por esta ciudad, para clamar por esta ciudad, para hacer todo acto profético que Dios nos guíe a hacer sobre esta ciudad, para que esta ciudad sea alcanzada por el poder sobrenatural de Dios. Cuando hay tanta gente que está perdiendo el tiempo, cuando hay tanta gente que está jugando a la iglesia, no queremos jugar a la iglesia, no queremos perder el tiempo que Dios nos ha dado. Queremos usarlo para marcar una diferencia. ¿Ven? Queremos dejar una huella del reino en esta ciudad donde estamos. Y la mejor huella que podemos dejar es mostrar el poder sobrenatural de Dios. Por tanto, las palabras que vengan de otros hermanos o de otros supuestos hermanos o de aquellos que quieran tratar de destruir nuestra fe, nosotros las cancelamos en el nombre de Jesús. Nosotros condenamos esa palabra ahora, esa lengua, y le decimos que no abrimos nuestros oídos a escuchar palabras que vengan a destruir nuestra fe, ni que vengan a tratar de hacernos desfallecer, porque hemos sido llamados con propósito y vamos a seguir adelante como ministerio, como iglesia, para hacer la obra de Dios. ¿Ven? Y ahí mismo está. Los hermanos en la fe también pueden traer palabras para destruir tu fe. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Tenemos que cuidar lo que hablamos. En tu boca hay maldición y bendición. Habla bendición, habla fe. Amén. No hables maldición, no hables palabras que destruyan la fe. Cuida las palabras que salen de tu boca. ¿Ven? Sé que tu hablar sea con cánticos, con salmos, con himnos, con toda palabra que alabe y glorifique el nombre del Señor. Hay otra fuente de donde pueden venir esas palabras que destruyen la fe. Los medios de difusión masiva y comunicación. ¿Ven? Mire lo que dice Proverbios 19:27. Hijo mío, deja de atender la enseñanza que te hace divagar de las palabras del conocimiento. Hay gente que ahora mismo con este tema de la pandemia, lo único que hacen es escuchar las palabras de derrota, las palabras de miedo, las palabras que salen en los medios de difusión masiva y hasta discuten encarnizadamente para defender lo que dicen los medios de difusión. Y no es que ninguno diga, no es que alguno no diga mentira o que alguno diga verdad. No, la gran mayoría de los medios de difusión están al servicio de algún tipo de clase social o de algún tipo de grupo de personas y van a decir lo que esas personas quieren que digan. Y si usted se guía por todo lo que se está diciendo constantemente, se da cuenta que unos contradicen a los otros y los otros a los unos. Pero lo único que no se contradice es la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos la verdad absoluta, y así lo podemos decir. La palabra de Dios es la verdad absoluta. Y si nosotros confiamos en esa palabra que el Señor nos ha dado, nosotros vamos a caminar en victoria. ¿Ven? Yo escuchaba hace ya unos cuantos, creo que como 3 meses que no escucho ni el noticiero o las noticias. Y no porque no quiera, sino algo me ha hecho rechazarlas. Porque veo tanta contradicción, veo que solo son palabras para tratar de intimidarnos. Ahora mismo, si cierran una ciudad, si cierran otra, si esto, si lo otro, si la vacuna, si no vacuna, una vacuna que no resuelve nada, pero que te dicen que sí, que es bueno ponérsela, el otro que dice que sí, que la vacunar, y al final todo es conforme a los intereses de un grupo de personas. Pero lo bueno es que el interés de Dios es que tú y yo caminemos en victoria. El interés de Dios es que tú y yo mantengamos firme nuestra fe, nuestras convicciones en todo momento. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por eso todo lo que Dios te ha prometido, Dios lo va a cumplir. Todo lo que Dios dice en su palabra será cumplido. ¿Ven? Y hay una cuarta fuente de dónde vienen esas palabras para tratar de destruir nuestra fe. Y vienen directamente del propio Satanás. Mira lo que dice Juan capítulo 8, verso 4. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él.
cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Amén? Entonces, cuídese de esas palabras que destruyen la fe. El diablo es mentiroso, es padre de mentira, él va a mentir, él va por los medios de comunicación a tratar de mentirte, a través de algunos hermanos que están un poco débiles en la fe va a tratar de mentirte, a través de otras personas que te rodean va a tratar de mentirte, va a tratar de infundar temor en tu vida para destruir tu fe. Pero mantente firme en esa fe que el Señor te ha dado. Dice que Él nos dio una medida de fe para que nosotros la hagamos crecer. Esa fe tiene que crecer cada día, primero que todo con fe, creyendo que todo lo que Dios ha dicho es verdad, creyendo que todo lo que Dios ha dicho lo va a cumplir, creyendo que tú has sido llamado o llamada con un propósito en este tiempo y que para eso Dios te ha preparado y te ha capacitado. Amén. Segunda cosa que podemos hacer para preservar esa unción que el Señor nos ha dado. Practicar el meditar en la palabra de Dios con frecuencia y sistemáticamente. Siempre lo digo, es necesario no solo leer la palabra, es necesario escudriñar la palabra, meditar en la palabra, estudiar la palabra de Dios. Usted puede leer la Biblia, y de hecho lea la Biblia cada vez que pueda, y cada vez que tenga un tiempo, lea la palabra, porque esa palabra que usted lee va alimentando su fe, va alimentando su hombre interior, y lo va haciendo crecer. Pero usted necesita cada día, sistemáticamente y con una frecuencia tremenda, meditar en la palabra. Si vamos a Josué capítulo 1 verso 8, es un texto que a veces repetimos de memoria. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche. ¿Pero para qué? Para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. ¿Amén? ¿Quieres una vida de éxito? ¿Quieres una vida que todo te salga bien? Medita en la palabra de Dios, no solamente para adquirir conocimiento, sino para ponerla por obra en tu vida, para guardar la palabra de Dios en tu vida, para que cumplas todo lo que en ella está escrito. ¿Ven? Cuanto más tú meditas en la palabra, más crece tu fe y más deseo hay en tu corazón de hacer la voluntad de Dios. ¿Ven? Mire lo que dice Salmo 119, verso 97. Cuánto amo tu ley, todo el día, ella es mi meditación. ¿Ven? Cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Constantemente, todo el día, al levantarte, al caminar, medita en la palabra, medita en la palabra, medita en la palabra. ¿Ven? A veces yo voy por la calle y viene un texto a mi mente y empiezo a meditar en ese texto y le pido y le digo, Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres mostrarme en este texto? La palabra es el espejo donde me veo primero a mí. Antes de pensar, Dios me está dando una palabra para que la comparta, Dios me está dando una palabra para que la imparta o para que me prepare un buen estudio. No. Primero le digo, Señor, tu palabra me enseña que ella es el espejo donde yo debo mirarme cada día. Por tanto, ¿qué me quieres hablar hoy a mí personalmente? Y también que puede servir para contribuir a que mis hermanos crezcan en fe, edifiquen su vida. ¿Ven? Entonces, medita en la palabra. Puede que el pensamiento venga a tu mente, un texto bíblico, y a lo mejor dice, uy, mira qué texto más interesante, más bonito, pero tengo otras cosas que hacer. Sigue lo que estás haciendo, pero medita en ese texto, medita en esa palabra, medita en la Biblia cada día, siéntate, tómate tu tiempo, ahí un tiempo de calidad con Dios para que tú puedas con frecuencia meditar en la palabra de Dios. Asimismo dice en Santiago 1:25, pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y que persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. El que presta perfecta atención. ¿Amén? El que presta perfecta atención, o el que presta atención a la perfecta ley de la libertad, al que persevera en ella. ¿Ven? Y no es solamente, como dice la palabra, que seamos hacedores y no oidores olvidadizos. No es un oidor olvidadizo, sino que es un hacedor de la palabra. Dice, este será bienaventurado en lo que hace. Asimismo en el Salmo 1, verso 2 dice, más bien en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. En la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche.
Asimismo, el Salmo 77, versos 11 y 12, dice, me acuerdo de las obras del Señor. Sí, me acuerdo de las maravillas del pasado. Medito en todos tus hechos y reflexiono en todos tus actos. ¿Amén? Ahí el salmista lo dice categóricamente. Medito en todos tus hechos y reflexiono en todos tus actos. ¿Ven? ¿Por qué? Porque constantemente me acuerdo de las palabras del Señor. Me acuerdo constantemente. A mi mente está viniendo palabra del Señor. Y te estás acordando y estás meditando en ella. Y te estás acordando y estás glorificando al Señor por su grandeza, por lo que ha hecho en tu vida, por lo que está haciendo. Y aún le estás dando gracias por lo que va a hacer en un futuro. ¿Amén? Tercera cosa que podemos decirte para preservar esa unción que el Señor ha puesto sobre ti. Cultive el hábito de llenarse del Espíritu Santo cada día de su vida en toda manera que la Biblia enseña y no solo en aquellas que son parte de su doctrina preferida. Hay gente que les gusta hablar lengua y creen que solamente tienen que estar hablando lenguas el día entero para ser llenos del Espíritu Santo. No. Trate de llenarse en todas las maneras posibles que la Biblia enseña. Si vamos a Efesios 5, 18, capítulo 5, versos del 18 al 21, dice así. Efesios 5, del 18 al 21. Y no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Amén. Dice, no te embriagues con vino, antes bien sé lleno del Espíritu Santo. Y a veces nos encontramos, hermanos, cristianos que lo menos que tienen en sus labios, puedes estar hablando a veces 2 horas, 3 horas con una persona, supuestamente discípulo del Señor, y de esas 3 horas, si se refiere a veces 10 minutos, 15 de 3 horas, a hablar de la grandeza del Señor, a veces es mucho. Porque se ensalzan en conversaciones que no edifican, se ensalzan en comentarios que no edifican, en cosas que para nada alimentan el espíritu, sino que simplemente alimentan los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, como dice la palabra. Pero cuando el centro de tu vida es el Señor, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si en tu corazón abunda el Señor, tú vas a hablar del Señor. Y mientras más compartas de la grandeza del Señor, mientras más tú hables de la grandeza del Señor, mientras más testifiques de la grandeza del Señor, más te va llenando del Espíritu de Dios y más ardiente se va haciendo la fe que hay en tu corazón. Mire también lo que dice Hechos capítulo 2, verso 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas como el Espíritu Santo les daba que hablase. A veces me encuentro con personas que dicen, yo eso no lo entiendo, eso de las lenguas, no sé, eso era para el Antiguo Testamento, eso fue para el comienzo de la iglesia, eso nada tiene que ver en este tiempo. Gente que hasta hacen estudios para criticar, para juzgar las lenguas. Mire, yo no voy a juzgar lo que es de Dios. Amén. No lo voy a juzgar. Nací en una iglesia pentecostal. Mis primeros pasos los di en una iglesia pentecostal. Mi pastor me enseñó desde el principio a que atendiera lo que enseña la palabra. Y todo lo que me fuera dicho, todo lo que me enseñaran, que lo cotejara con la palabra de Dios. Y yo veo que la Biblia habla sobradamente del don de lenguas. Y dice que cuando hablamos en lengua, nuestro espíritu se edifica. Y es nuestro espíritu hablando con el Espíritu de Dios. No sé lo que está hablando quizás, pero no me tengo que enterar porque lo único que sí sé es que estoy adquiriendo poder, que mi vida se está fortaleciendo. Y cuando me levanto de ese tiempo, me siento más fortalecido. Me siento que Dios ha tratado con mi vida. Me siento que hay áreas de mi vida donde he sido restaurado o he sido confrontado o he sido en muchas ocasiones hasta
reprendido por el Señor en alguna área de mi vida. ¿Por qué? Porque vamos a la presencia del Señor en oración, con un corazón abierto, diciéndole: Señor, cámbiame, transfórmame. Hazme cada día más a tu imagen y semejanza. Hazme cada día más como tú, como dice el cántico, como dice la palabra. Hazme cada día más como tú. Quiero ser como tú. ¿Ven? Quiero vivir esa santidad que tú enseñas, Padre amado. Entonces, lo primero, hablar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en todo momento. Segundo, si usted ha recibido el don de lengua, úselo. Úselo. No tenga miedo. No le importe lo que supuestos críticos por ahí se levanten a decir. No le importa lo que la gente se levante a decir. No, no. Usted use lo que Dios le ha dado. Esa es una manera también de llenarse de el Espíritu Santo. Hechos 4:31 dice: cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban la palabra de Dios con valentía. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Amén. Cuarta recomendación para que usted persevere o preserve, mejor dicho, esa unción que le ha sido dada. Abra su corazón a la posibilidad de que Dios manifieste su santa indignación por la maldad a través de usted en el momento que ora. Hay gente que dice: no, hermano, es que eso no es de Dios. La ira no es de Dios. No. Hay una ira santa. ¿Acaso Jesús fue allí, al templo, y volcó las mesas de los cambistas, sonriéndose y dando palabras de amor? No. Jesús se llenó de ira en ese momento. ¿Por qué? Porque vio que habían cogido la casa de su padre para hacer mercadeo, para hacer negocio. Y Jesús dijo: esto no es permisible. Y se llenó de ira en ese momento y volcó las mesas de los cambistas. Una cosa es que haya volcado las mesas de los cambistas, una cosa es que le haya confrontado con la situación que ellos estaban haciendo. Ay, es una cosa muy diferente a que haya tenido un altercado con ellos, a que haya ido se haya ido a las manos con ellos, haya tenido una trifulca. No. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo sabía que no podía tocar a Jesús. Porque Jesús estaba bajo el manto del Señor. Porque Jesús estaba bajo la unción del Señor. ¿Te recuerda cuando estaba en la sinagoga y tomó el rollo y leyó? Y dijo: esta escritura hoy se ha cumplido sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para. A ti te ha ungido el Señor. Para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos, para imponer las manos y que los enfermos se sanen, para interceder por tu ciudad y que tu ciudad sea impactada por el poder de Dios. Para eso te ha ungido el Señor. Amén. Por tanto, abre tu corazón para que Dios muestre o manifieste esa santa indignación por la maldad a través de ti. Mire lo que dice Juan capítulo 2, verso 15. Y después de hacer un látigo de cuerdas, los echó a todos del templo, junto con las ovejas y los vacunos. Desparramó el dinero de los cambistas y volcó las mesas. El mismo pasaje del que estaba hablándole ahora. ¿Amén? Si seguimos en 1 Samuel capítulo 11, verso 6, mire lo que dice: y cuando Saúl oyó estas palabras, de esto que usamos ahorita, el Espíritu de Dios descendió con poder sobre él y se encendió su ira en gran manera. ¿Amén? Otro ejemplo más que le puedo dar. Jueces capítulo 3, verso 10, dice: pero cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel, quien los libró. Este fue Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor vino sobre él y juzgó a Israel, salió a la guerra y el Señor entregó en su mano a Cusán, Risatán, rey de Siria, Mesopotamia, y su mano prevaleció contra Cusán, Risataim. Jueces capítulo 3, verso 10. ¿Amén? Por tanto, hay que entender, hombres que han escuchado la voz de Dios, hombres que han vivido para hacer la voluntad de Dios, se ha encendido, ha ardido su corazón en esa santa indignación
por la maldad. Nosotros tenemos que estar, o tenemos que, como intercesores, si queremos interceder por nuestras ciudades, tenemos que abrir nuestro corazón a la posibilidad de que Dios muestre esa santa indignación por la maldad que obra en nuestras ciudades y a nuestro alrededor en el momento en que vamos a orar. Y un último ejemplo de este punto dice, entonces, en Jueces capítulo 6, verso 34, entonces Gedeón fue investido por el Espíritu del Señor. Él tocó la corneta y los de Abiezer acudieron para ir tras él. Se tocó la corneta, se levantó de una palabra, pero una palabra llena del poder de Dios. Y dice que aquellos que estaban allí se levantaron para ir tras él. Por tanto, el someterse a la práctica de andar en el Espíritu Santo nos coloca como intercesores en el terreno donde lo imposible se hace posible. Dice que para el que cree, todo es posible. El terreno donde las revelaciones del cielo trazan el camino hacia una oración efectiva. No oramos mecánicamente, no oramos porque se nos ocurre orar, oramos por revelación y en revelación en todo momento. Una oración efectiva que no ataca a las circunstancias, sino a las causas detrás de las circunstancias. A veces nosotros los cristianos oramos por las circunstancias. No. Hay que orar por la causa que está provocando esa circunstancia. Por tanto, hablamos de orar con revelación. No es cualquier tipo de oración. Por eso a veces veo gente que dice, tengo el ministerio profético, y cuando los escucho orando digo, no sé, no veo evidencias, porque no hay una revelación en la oración. ¿Ven? Ahí tiene que haber revelación en la oración. Tú tienes que orar con revelación, tienes que buscar ese poder de Dios para que lo sobrenatural venga sobre tu vida y la revelación del Señor sea sobre ti. Y te digo, la oración que ataque las causas que provocan las circunstancias, no las circunstancias simplemente, ya sean en forma de la ira santa como lo experimentó Saúl, o de otra manera, como Dios escoja, que usted fluya en ese momento, en esa oración de intercesión. Amén. Hemos ocupado casi 40 y tantos minutos y hemos dado solamente el primer punto de esta lección, o de este tema. Y vamos a dejarlo aquí por hoy para nosotros poder no atropellar lo que nos queda, sino el próximo viernes vamos a estar continuando con el punto 2 y el punto 3, si nos da tiempo. Si no, lo hacemos de una manera pausada para que podamos aprovechar precisamente este material que gracias al Señor podemos compartir con ustedes. ¿Bien? Les bendigo y les pido encarecidamente que a los que están inscritos y están recibiendo la impartición de este seminario, no escuche solamente la clase, no vea solamente el vídeo, no. Escudriñela, estúdiela. Ahí en su casa, tenga un tiempo, siéntese y comience a ver cuál de las cosas que hasta hoy hemos visto están faltando en su vida y necesitan ser puestas en práctica para ser esos intercesores efectivos que Dios quiere. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido impartir esta enseñanza, Dios amado. Te pedimos de una manera humilde, Señor, que tú comiences, Señor, a tratar con la vida y el corazón de estas hermanas y estos hermanos que están recibiendo esta impartición en este momento, Señor, que están inscritos en este seminario y están recibiendo, Padre amado, este seminario cada viernes, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que sean hacedores, Padre amado, de cada una de estas enseñanzas en sus vidas. Padre, no son fórmulas mágicas para ser mejores cristianos, son estrategias, son principios, Padre amado, es capacitación para ser intercesores efectivos por las ciudades en las que tú nos has puesto en este tiempo, Padre amado, para provocar un cambio en lo espiritual que se traduce también en un cambio en lo físico. Bendigo, Padre amado, a cada hombre y mujer que está recibiendo
este seminario, bendigo a cada hombre y mujer que va a estar viendo este vídeo también, Señor, y declaro sobre ellos bendición, prosperidad y sobreabundancia. Si hay alguien en este momento con una enfermedad física, declaro sobre su vida sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro un milagro creativo sobre tu vida ahora mismo en el nombre de Jesús. Declaro que la palabra de Dios llega, toca tu corazón y cumple el propósito, porque ella enseña que no retorna vacía, sino que cumple siempre el propósito para el cual es enviada. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta tarde, y te pedimos, Dios amado, de manera humilde, Señor, que continúes con cada uno de nosotros, Señor, ayudándonos a crecer y edificarnos espiritualmente cada día en ti. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Bendiciones para todos. Próximo viernes continuamos con este tema acerca de la autoridad. Amén. Bendiciones. Dios sea con cada uno de ustedes. Shalom.